Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí continuando con la sesión de webinar de World Venezuelan Urologist. Tenemos el agrado de compartir el día de hoy con uno de los miembros de la Sociedad Dominicana de Urología, el doctor Alfredo Fernández, quien es un urólogo destacado en el área de la endurología en la República Dominicana, formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en los cuales también hizo su residencia de posgrado en urología en el Hospital Gutiérrez, uno de los hospitales aquí pioneros y más antiguos de la República Dominicana, localizado en Santo Domingo, y con estudios de endurología en Puerta de Madrid, en España, y en el Instituto Docente de Urología. Aquí acercando los datos entre Venezuela y República Dominicana, y pues en una calidad de uno de los endurólogos más destacados de este país, va a estar en condición de moderador. Bien. Buenos días. Gracias, Arturo. Pues en el día de hoy la República Dominicana se siente agradecida. Quien les habla en nombre de la Sociedad Dominicana de Urología y de los urólogos de Santo Domingo, pues que este grupo destacado de urólogos internacionales, pues nos hayan querido brindar conocimiento y actualizaciones sobre lo que es esta rama importantísima de la urología, que ha sido una de las que mayor velocidad de crecimiento ha tenido en las últimas décadas, producto de múltiples situaciones y de cosas que nos van a comentar nuestros expertos, pero la sociedad dominicana y a título personal de nosotros queremos darle las gracias por tomarnos en cuenta y hacernos copartícipe de esta experiencia. En el día de hoy vamos a tener 3 intervenciones: el doctor Germán Cruz González, el doctor Víctor Gómez y el doctor Marcial Berrios Quintero, quienes nos van a hablar sobre tópicos importantes sobre lo que es el acceso y la parte de lo que tiene que ver con la percutánea. El doctor Germán Cruz González, quien será nuestro primer expositor, el cual nos va a hablar sobre la miniaturización del tracto. Tenemos que saber del doctor Germán, que es jefe de la unidad de endourología del Hospital Universitario de Caracas. Hizo el fellow de endurología del SIU con el doctor Desai MPA UH en la India en el 2008. Miembro de la unidad de trasplante renal de la Policlínica Metropolitana de Caracas, pues la sociedad se honra en que sea el doctor Germán nuestro primer invitado, expositor con este interesantísimo tema de la miniaturización del tracto en la percutánea. Doctor Germán. Bueno, hola, ante todo, buenos días. ¿Me escuchan todos bien? Sí, lo escuchamos, doctor. Perfecto, buenísimo. Bueno, ante todo quiero agradecer, por supuesto, al World Venezuelan Urologist, agradecer a Salvador como creador de este grupo que nos ha unido a nivel mundial y nos permite reencontrarnos por esta vía. Agradecer a la Sociedad Venezolana de Urología, a la Sociedad Dominicana de Urología por el patrocinio que nos presta. Y, por supuesto, a todos los involucrados en la organización de estas sesiones. Mi agradecimiento para todos ellos. A continuación voy a proceder a compartir la pantalla para iniciar la exposición. Perfecto. Bueno, como aquí pueden ver en esta primera imagen, intenté expresar lo que ha sido la miniaturización en el campo de la cirugía percutánea. Básicamente, progreso, avances, modernización, pero por supuesto, como todos sabemos, hay que conocer y tener cuidado cuáles son las limitaciones de estos procedimientos que vamos a... Perdón, Germán, se está yendo la señal. ¿Se escucha? Todos ustedes saben. ¿Me escuchan? Se está yendo un poco y viene y va un poco la señal, Germán. Ok.
Ahora, Perfecto. ok, voy a ir un poco lento entonces para evitar estos problemas. Me interrumpen cuando lo necesiten. Sí, sí. Todos conocemos las indicaciones de la cirugía percutánea. Está completamente clara que la cirugía percutánea en cálculos mayores de 2 centímetros es lo que está indicado. E incluso en cálculos menores de 2 centímetros hasta en cálculos menores de 1 centímetro. Lo que no deja claras las guías, y no lo van a hacer por el momento por falta de evidencia, es un tamaño. No dan recomendaciones en cuanto al tamaño del tracto que debemos usar para tratar estos cálculos. ¿Qué es una cirugía percutánea, una nefrolitotomía percutánea exitosa? ¿Qué es lo que debemos considerar nosotros cuando hacemos una cirugía percutánea? Porque dejar la menor cantidad de cálculos en el paciente, en lo posible dejarlo 100% libre de cálculos. Que tengamos o no tengamos, o tengamos pocas complicaciones, el dolor intentar que sea el mínimo o manejado de la mejor forma, un tiempo operatorio razonable, pocos días de hospitalización, si es necesario dejar drenajes que sean del menor tamaño posible porque está claramente relacionado con el dolor, y que no tengamos necesidad de procedimientos auxiliares. Ahora, ¿cuáles son las principales complicaciones en esta cirugía? Básicamente, sangrado, es lo que primero que tenemos que preocuparnos, las perforaciones, los desgarros caliciales e infundibulares que van a estar relacionados con el sangrado y con la fuga de orina, por supuesto. El dolor, que va a ir relacionado con el tamaño o la necesidad de drenaje, y la pérdida de función renal. Ahora, ¿qué es lo importante de estas complicaciones y que se ha visto? Todas están asociadas al tamaño del tracto. Mientras mayor sea el tracto, mayor problemas vamos a tener asociados a la cirugía percutánea. Esto no lo digo yo, esto está descrito claramente en la Oficina de Investigación y Clínica de la Sociedad de Neurología, que es el grupo conocido por sus iniciales, el grupo CROES. En el estudio de la cirugía percutánea, ellos vieron que lo que está relacionado con las complicaciones de sangrado y transfusión es el tamaño de la camisa o el tamaño de la vaina. ¿Okay? Eso está claramente establecido. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con la miniaturización del tracto? Básicamente, menor sangrado, menor dolor, menor tiempo de hospitalización, una buena tasa libre de litiasis y un menor daño del parénquima renal. ¿Cuál es el problema que ha habido ahora con este boom de las miniaturizaciones? Esto, por supuesto, esta cirugía se está dando desde hace 20 años, principalmente en pacientes pediátricos, fue donde se instauró, pero de unos años para acá han sacado cualquier cantidad de tamaños de tractos, cualquier cantidad de dispositivos para estos tamaños, y bueno, se ha creado una pequeña confusión en la nomenclatura. Aquí hay algo más o menos generalizado. La cirugía cutánea MIDI, que puede ir de los 22 a los 24 French, la mini de 15 a 20, la ultra mini de 11 a 13 y la micro de 4.8 a 8. Aquí pueden ver más o menos algo similar a lo que les comentaba. Y en aras de hacer una estandarización de estas medidas, se publicó por Chilling una categorización de los tractos. Entonces se relaciona, como ven acá, esta serie de nombres, ultra mini, super mini, mini micro, micro, mini PCNL, la intentaron categorizar en tamaños ajustados a como las tallas de ropa. XL mayor de 25, la miniaturización entraría de la M hacia abajo, que es de 15 a 20, la S de 10 a 15, la XS de 5 a 10 y la XXS menor de 5. Esto en vías de hacer algo estándar para cuando describamos estos tamaños. Ahora yo voy a pasar a describirle las técnicas o los equipos y ajustados a los tamaños que están más en boga y más comercializados hoy en día. Tenemos para el acceso mini percutáneo, que es de 15 a 20 French, que valga la pena comentar, a mi forma de ver, es uno de los más útiles porque nos permite trabajar piedras de mayor tamaño y piedras pequeñas. Este que les muestro acá es de la casa comercial Wolf. Básicamente usa 2 camisas con un nefroscopio de 12 French.
Y este que les muestro acá es de la casa Stores, que es uno de los más nuevos, y ellos se ajustan a diferentes tamaños, pero lo que nos importa a nosotros, ellos tienen uno con camisas de 16,5 a 17,5 French, con un nefroscopio de 12 French, y uno XS y S con un nefroscopio de 7,5 French. Acá, les voy a nombrar un par de trabajos por aras del tiempo, dos publicaciones por cada una de las técnicas. En este trabajo prospectivo realizado en el instituto donde tuvimos la oportunidad del doctor Arturo Medero y mi persona formarnos en endurología, ellos realizaron este trabajo prospectivo comparando mini-PERC y cirugía percutánea estándar en cálculos de 1 a 12 centímetros. Hicieron 26 casos con mini-PERC, 26 casos con cirugía estándar, con un tamaño promedio de piedra más o menos de 1,5 centímetros. ¿Qué consiguieron ellos como resultado en este trabajo? Básicamente, muchos de estos pacientes los podían dejar tubeless, comparativamente con los estándar. Y algo muy importante, que es que la tasa libre de litiasis era muy comparada una con la otra, con unos muy buenos resultados para la cirugía mini percutánea del 96%. Y una pérdida de hemoglobina mucho menor, que prácticamente la mitad entre una y la otra, a favor, por supuesto, de la cirugía mini percutánea con una estancia menor de hospitalización. En este otro trabajo realizado en China, también ellos evalúan su experiencia en cirugía mini percutánea en cálculo metros, y ellos es el 90% básicamente comparable o comparativamente igual a la cirugía estándar. ¿Me escuchan? Perdón, Germán, pero sí, la comunicación se interrumpe en algunos momentos. Ok. Qué lástima, pero bueno. Tenemos otra de las técnicas, es la Ultra Mini PERC. ¿Ahora está buena la señal? Sí. Estoy intentando mejor. Ok, perfecto. La Ultra Mini PERC es otra de las técnicas. Aquí ya bajamos el tamaño a 11, entre 11 y 13 French. Por supuesto, se necesitan equipos mucho más delgados, mucho más delicados, con un telescopio de 1 milímetro, una camisa interna de 6 French y una camisa externa que puede ir entre los 11 y los 13 French. ¿Cuál es la característica determinante de esta técnica? Básicamente que estos equipos tienen un sistema de irrigación aparte que va a crear un efecto de torbellino, lo describen ellos, o whirlpool, cuando se pasa solución salina. ¿Cuál es la característica de esto? Es que van a permitir la extracción de los cálculos. No sé si logran ver el video. Sí, se puede observar, Germán. Perfecto. Este efecto whirlpool va a permitir que los cálculos fragmentados salgan por la camisa del trabajo. Aquí van a ver una cirugía donde se demuestra este efecto con una visión endoscópica del procedimiento. Aquí pueden ver cómo salen los cálculos sin necesidad de utilizar ningún tipo de cesta extractora. Y aquí pueden ver una vista endoscópica a través de un equipo flexible. Ellos lo hicieron para demostrar cómo los fragmentos se dirigen hacia el canal de trabajo de este equipo de Ultra Mini percutánea. Esta técnica fue descrita en el 2013 por el doctor Janak Desai de la India, no es el mismo Desai que les comentamos anteriormente, y lo describieron como una técnica novedosa para cálculos menores de 2 centímetros. ¿Qué resultados obtuvieron ellos de esto? Bueno, básicamente en 36 pacientes, era su experiencia inicial, con cálculos entre 6 y 2 milímetros, ellos lograron tener un tiempo aceptable de cirugía con una tasa libre de litiasis al primer mes de 97%. Sin ninguna transfusión, lo que tuvieron fueron dos complicaciones claviel 2 urosepsis. Y básicamente, importante nombrar acá que estas complicaciones se deben generalmente al aumento de la presión intrarrenal en estos equipos de bajo
bajo tamaño. Acá tenemos otra publicación de la Asociación Urología de la India, también relacionado con la Ultra Mini PERC. Ellos tomaron 120 pacientes y los sometieron a este tipo de cirugía con el equipo Ultra Mini PERC entre 11 y 13 frames y tuvieron similares resultados en cuanto a la tasa libre de cálculos después de 2 semanas, cerca del 100%, sin complicaciones significativas. En tercer lugar, tenemos un equipo que es un poco más novedoso, que es el Super Mini PERC, es descrito por los chinos. Este va entre 12 y 14 frames. ¿Y cuál es lo diferente con este equipo? Es que ellos tienen un sistema de irrigación que va por una especie de canal paralelo al canal de trabajo y además tiene un sistema de succión en el mango. Estos equipos crean también un efecto de remolino alrededor de los fragmentos para que sean expulsados de forma más fácil. Voy a adelantar un poco el video para que puedan ver de forma esquemática. Acá podemos ver cómo va el sistema de irrigación, como si fuera un sistema de resección, un sistema de flujo continuo. Salida del flujo o entrada del líquido a la pelvis hace que se forme un remolino alrededor de la piedra y una vez fragmentada y ayudados, por supuesto, por la succión, estos fragmentos van a salir sin necesidad de utilizar ningún tipo de cesta o pinzas extractoras. Esto, por supuesto, en aras de ganarle al tamaño del equipo. En este trabajo, que es donde describen esta técnica, publicado en Archivos Españoles de Urología en el 2017, también por el doctor Wu Zhang de la China, ellos tomaron cerca de 340 pacientes entre adultos y niños y realizaron esta cirugía con una tasa libre de litiasis inicial, cerca del 90%, y una tasa libre de cálculos a los 3 meses, cerca del 95%, con 0 necesidad de transfusiones. En este otro trabajo, también sobre Super Mini PERC, que fue publicado en British Journal of Urology en agosto del 2020, donde está involucrado el doctor Jean de la Rosette y su señora esposa, la doctora Pilar Laguna, se compara la Super Mini PERC con la cirugía estándar en cálculos menores de 2 centímetros. Acá fueron 150 pacientes, fueron seleccionados para 2 grupos iguales, 75 pacientes cada grupo, cirugía mini percutánea y estándar, y consiguieron como resultado unas tasas libres de litiasis similar en la cirugía estándar con la Super Mini PERC, pero con mejoras en la disminución de hemoglobina a favor de la Super Mini PERC, un tiempo operatorio mayor, porque hay que comentar que menor tamaño nos va a llevar a mayor tiempo operatorio, pero con menor dolor y menor tiempo de hospitalización. Por último, la última técnica, que en tamaño es la más pequeña descrita hasta hoy en día, es la MicroPERC. ¿Okay? Es una camisa de 8, se puede hacer incluso con una aguja nada más de 4.8 frames, con un sistema de llave de 3 vías, un sistema óptico muy delgado y, por supuesto, con fragmentación de láser. Aquí un pequeño clip donde se puede ver la introducción de la aguja, que bueno, la punción se puede hacer con eco o por fluoroscopia. Una vez colocada la aguja en el sitio, se le coloca este dispositivo de 3 vías por donde va a pasar la fibra óptica, por donde va a pasar la irrigación y, por supuesto, por donde va a pasar el láser para fragmentar. Acá tenemos una vista endoscópica de estos equipos. Y, por supuesto, en este tipo de cirugía no podemos meter ningún dispositivo para extraer, siempre hay que pulverizar por completo el cálculo. Acá un par de trabajos. Este fue descrito por primera vez por el grupo del doctor Mahesh Desai, donde estuvimos el doctor Arturo y yo. 10 pacientes describieron. Ellos tuvieron un tamaño cálculo básicamente de 1,5 cm, con una tasa libre de litiasis a un mes de cerca del 90%, sin complicaciones postoperatorias importantes. En este otro trabajo ellos comparan esta misma técnica, pero con la cirugía intrarrenal retrógrada, 70 pacientes para cálculos menores de 1 centímetros, y separaron 35 para el MicroPERC, 35 para la cirugía intrarrenal retrógrada,
con una tasa libre de litiasis un poquito mayor para la micro, tiempo operatorio un poquito mayor para la micro, con pérdidas de hemoglobina mayor para la cirugía percutánea, por supuesto, y mayor necesidad de analgesia. En resumen, tenemos todos estos procedimientos, micro, ultra mini PERC, la micro PERC, y bueno, ellos acá la comparan con la cirugía intrarrenal retrógrada. Básicamente, son procedimientos buenos para cálculos hasta 2 centímetros, básicamente, la micro PERC hasta cálculos de 1 centímetro. En este trabajo, publicado en Actas Urológicas Españolas en el 2017, donde está involucrado el doctor mexicano Jorge Gutiérrez Aceves, me pareció bueno traerles esta imagen, donde ajustan, según el tamaño de la piedra, el tipo de tracto a utilizar. Para piedras grandes, 24 a 30 frames. Lo que nos importa a nosotros para los procedimientos mini, piedras entre 1 y 3 centímetros, la mini PERC, piedras muy pequeñas, hasta 1,5 centímetros, casi 2 centímetros, la ultra mini PERC, y la micro para piedras menores de 1 centímetro o 1,2 centímetros. Todos estos tractos miniaturizados nos van a servir, por supuesto, como tractos accesorios para una cirugía percutánea estándar. Importante comentar eso. Para finalizar, los accesos renales mini tienen sus pros, por supuesto: un menor traumatismo en el parénquima renal, una menor tasa de sangrado, un menor dolor postoperatorio, menor morbilidad, recuperación más rápida. Todo esto basado y apoyado en trabajos con una tasa libre de litiasis muy buena comparativamente con la cirugía percutánea convencional o estándar. Por supuesto, tiene sus contras: la irrigación y flujo está comprometido, una visión comprometida, aumento de presión intrarrenal. Es muy importante mantener la presión intrarrenal ajustada para no tener mayor problema. Es necesario siempre el uso de láser como energía, o en la mayoría de los casos. Son instrumentos frágiles y necesitan un mayor tiempo quirúrgico, con una dificultad para extracción de los fragmentos. En conclusión, la miniaturización de la cirugía percutánea renal en litiasis menores de 2 centímetros es una realidad hoy en día. Es útil en casos de fallas de litotripsia extracorpórea o cirugía intrarrenal retrógrada difícil, que no tenga la anatomía adecuada para hacerlo, o como un tracto accesorio. Se debe usar en pacientes pediátricos y, pues por supuesto, tiene menos complicaciones, que es lo que buscamos nosotros en cuanto a sangrado y dolor, con una tasa libre de litiasis muy buena. Podemos hacer cirugías percutáneas relativamente económicas con ureteroscopio y no con estos equipos que son un poco costosos para nuestros países. Pero, sin embargo, son necesarios más estudios sobre todas estas técnicas para evaluar complicaciones y durabilidad de los equipos y ver, por supuesto, costo-efectividad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Preciosa vista que podemos observar ahora mismo. Las preguntas vamos a hacerlas al final para poder tener con todos los panelistas una opinión un poquito más abierta, ¿verdad? De qué harían en dado caso presentarse alguna de las necesidades del hogar. Nuestro segundo expositor es el doctor Víctor Gómez, el cual nos va a hablar a nosotros de nuevas técnicas. El doctor Víctor Gómez, urólogo formado en el Hospital Militar Carlos Arbelo, en Caracas, fellow en urología en la Policlínica Metropolitana con el doctor Elías Mora Cumboz, en urología en la Policlínica Metropolitana Clínica Sanitrix y Unilid de Venezuela, adjunto docente del Hospital Vargas de Caracas, con el cual tendremos la oportunidad de disfrutar de las nuevas técnicas en este tipo de procedimiento. Bienvenido, doctor Víctor. Muchas gracias, doctor Alcedo. Primero que nada, agradecer a este maravilloso grupo de urólogos venezolanos esparcidos por todo el mundo que han tenido esta iniciativa durante este proceso de pandemia que estamos viviendo en el mundo. Agradecer a la Sociedad Venezolana de Urología
y a la Sociedad Dominicana de Urología, quienes son los que patrocinan este evento. El doctor Francisco, y muy especialmente al doctor Marcial Berríos y el doctor Germán Cruz, que me estimularon cuando era residente para dedicarme a la preciosa área de la urología. Okay, con su permiso voy a compartir la pantalla. Por favor. Okay. Y vamos a hablar los próximos minutos, más que nuevas técnicas, nuevas tecnologías. El doctor Germán ya en su magnífica exposición nos hizo un resumen de todas las técnicas quirúrgicas. La técnica quirúrgica es básicamente la misma, lo único que nos disminuye es el tamaño del tracto. Y esto nos ha llevado a la tecnología. La tecnología permanentemente nos ha llevado no solamente a disminuir los tamaños, como vemos en los teléfonos celulares. Hace 15 años los celulares no tenían una buena capacidad y hoy tenemos prácticamente una computadora en nuestras manos. Y mucho ha cambiado, ¿no? Desde los precursores de este procedimiento, en donde prácticamente no habían sistemas ópticos, los sistemas de litotripsia eran muy rudimentarios y con pocos recursos. Y hemos visto cómo la tecnología nos ha ayudado a no solo trabajar más cómodos, sino ofrecerle a nuestros pacientes mejores resultados. Y mira, Germán lo comentaba, esto no es una técnica nueva, esto no es una técnica innovadora. La mini-PERF fue descrita por primera vez en el año 1997 como un procedimiento para abordaje seguro en pacientes pediátricos. En la primera descripción utilizaron citoscopios pediátricos para hacerla. Esta es la primera serie de pacientes publicada por el doctor Jackman en el año 98. Básicamente 9 pacientes con 11 unidades renales. ¿Okay? Y ellos utilizaron ureteroscopio de 6.7 French, ureteroscopio flexible de 7 French y un citoscopio flexible, con unos muy buenos resultados de tasa libre de cálculo. Sin embargo, ¿qué pienso yo? Y este trabajo también lo comentó el doctor Germán Cruz, pero a mí me parece que este es un punto de partida bien importante para la masificación de los mini tractos, y fue la publicación en el año 2011 de este trabajo de CROES, ¿okay? de la Oficina de Investigación de la Sociedad de Endurología, ¿okay? En donde analizaron 5.537 pacientes múltiples variables. Probaron básicamente dos cosas importantes. Uno, el sangramiento del transoperatorio de los pacientes dependía de tractos de mayor tamaño cuando se hizo un análisis univariable. Y cuando se hace el análisis multivariable, ¿okay? Indicó que es el tamaño del tracto y no el método de dilatación, ¿okay? el más predictivo de sangrado, u otros factores predictivos de sangramiento, que fueron tiempo quirúrgico, tamaño de litiasis y obviamente el número de casos que ha realizado el cirujano, es decir, la experiencia que pueda tener el cirujano. A partir de este punto, había una justificación masiva, una justificación importante de la necesidad de disminuir los tractos y no de buscar nuevas tecnologías en dilatación para disminuir el sangramiento. Y hemos tenido básicamente dos avances que son los que quiero comentar, ¿no? Las nuevas tecnologías, los nefroscopios nuevos y los sistemas de litotripsia que se están utilizando. Ya Germán lo comentó, existen mucha nomenclatura dependiendo del tamaño que se le dé al nefroscopio. Tenemos la estándar por encima de 22, la mini percutánea por debajo de 20, ¿ok? Y debajo de cada una de estas tenemos distintas nomenclaturas que van desde la ultra mini, super mini, mini micro, micro PCNL, dependiendo del tracto y dependiendo del autor que haya visto. Resalto aquí el sistema MIP, que fue publicado por Nagel, quien es investigador de STORS. ¿Okay? Él promociona este sistema de nefroscopios que ya fue comentado en la conferencia anterior, donde vemos nefroscopios desde 19.5 French hasta 7.5 French, con dilatadores, camisas de dilatación desde 24 hasta 11
de menor tamaño, ¿ok? Y vemos el sistema MIP, ¿ok? Que pudiera ser utilizado en Ultra Mini y Super Mini PER, en Ultra Mini, perdón, que tiene dos canales de trabajo, un canal de trabajo de 2 French y un canal de irrigación de 3 French, porque básicamente el problema, mientras más vamos disminuyendo el tracto, la entrada y la salida del líquido va siendo cada vez más comprometida. ¿Okay? Dentro de este mismo sistema Mini, también nos ofrecen de manera tecnológica un sistema de irrigación-succión, ¿okay? Que va conectado directamente a través del nefroscopio, el sistema de irrigación, y el sistema de succión va conectado a través, a través del catéter ureteral que le estamos conectando al paciente, con lo tal garantizamos entrada y salida de agua y la disminución de las presiones de la cavidad intrarrenal con el objetivo de tener una menor cantidad de esta complicación séptica que todos como urólogos le tenemos que nos ocurra. ¿Ok? Fíjense bien interesante, este es el nefroscopio, el MIP-S y el MIP-XS, ¿ok? Donde fíjense que tenemos un canal de trabajo, de 2 French, un canal de irrigación completamente separado al canal de entrada, ¿ok? Con lo cual nos va a permitir poder utilizar una fibra láser con toda comodidad y evitando que tengamos una disminución en las presiones del flujo de solución y podamos trabajar con comodidad. Viendo la Super Mini PER, ¿ok? Y aquí ha habido también avances en los nefroscopios. Observamos que los primeros nefroscopios que se utilizaban para realizar este procedimiento, y esto es un trabajo publicado por CEN en el año 2017, teníamos nefroscopios que incorporaban al sistema de irrigación y camisas de acceso metálicas, ¿ok? En las cuales estaban conectadas a través de presión negativa. Pero esto, ¿qué problema producía? Nos producía un cruce, un choque entre el flujo de entrada y el flujo de salida, con lo cual dificultaba la entrada la salida de los que disminuía esa tasa libre de cálculos, que es un objetivo que todos queremos tener. Sin embargo, los nuevos nefroscopios, ¿okay? Para hacer Super Mini PER, ya no tienen incorporado esta camisa de trabajo. Germán lo describió con una fotografía estupenda y un video mucho mejor, ¿ok? En donde veíamos que la entrada del sistema de irrigación era por un canal completamente distinto y el canal de trabajo era el que estaba conectado completamente a los sistemas de succión, con lo cual, ¿qué produce? Nos produce un efecto vacuum cleaner bastante magnífico, ¿ok? En donde la entrada de agua favorece, ¿ok? El efecto de presión negativa, con la posibilidad de que los fragmentos salgan con mucha facilidad. ¿Ok? Sin embargo, estos son instrumentos metálicos, ¿ok? De la tecnología, y esta es una camisa de acceso que de verdad tengo tiempo observándola en las redes sociales, los endourólogos que la publican y la utilizan. Son camisas de acceso completamente plásticas, su nombre comercial es Clear Petra. ¿Okay? Tiene 3 camisas de acceso, una camisa de acceso para nefroscopio, una para citoscopio, incluso tiene una camisa ureteral de acceso. ¿Okay? Y tiene una vaina, la entrada de agua es a través del sistema de nefroscopia. ¿Okay? Está muy diseñado para la utilización con el sistema MIP de Storz. ¿Okay? Y está conectado esta banda, esta salida está conectada a un sistema cerrado. Sin embargo, hay un pequeño orificio que permite la presión negativa. Los comentarios en redes sociales son magníficos. Tienen distintas camisas que van para camisas ureterales van desde los 14 French, la de mayor tamaño, la menor de 10 French. En nefroscopia, para nefroscopía, tienen tamaños que van desde 22 French hasta 10 French, incluso con diversas longitudes para permitir los cambios de posición de supino a prono. Y también tiene una vaina de acceso para citoscopio, para tratar litiasis vesicales, donde tenemos camisas de 22 French y 18 French para poderlas utilizar. No he visto una evaluación propia de la... Este fue un póster presentado en la reunión de litiasis de la sección de urolitiasis de la Asociación Europea de Urología, donde evaluaron básicamente costos y vieron una disminución significativa de los costos
aproximadamente para el servicio de urología de Milán, del hospital, el Policlínico Hospedale, ¿ok? En donde vieron una disminución de alrededor de 180.000 euros sin afectar la tasa libre de cálculo y sin afectar la calidad del trabajo que estaban realizando. Aproximadamente ellos evaluaron 93 procedimientos consecutivos. Hay un micrófono encendido por ¿Hay allí. algún micrófono abierto, por favor? Y Perfecto, gracias. desde el otro punto de vista en tecnología, me gustaría compartir con ustedes las energías que se han utilizado actualmente para para litotripsia de los cálculos, ¿ok? En primer lugar, el láser, que es la tecnología más cómoda quizás para hacer tractos mínimos. Y quiero comentarles dos sistemas nuevos que están comercializando hace un par de años, que son sistemas ultrasónicos y sistemas de ondas de choque. El láser, creo que una de las cosas que ha permitido que podamos obtener mejores resultados con el láser es este efecto, el efecto Moses o efecto Moisés traducido al español. Es un efecto que producen los láser, fue descrito la primera vez en el año 1987 con investigaciones que no tenían nada que ver con medicina. Sin embargo, la aplicación en medicina y sobre todo en urología actualmente es bien importante. Y es básicamente el efecto de apertura de agua. Sabemos que hay una difusión y una pérdida de la cantidad de energía que transmite el láser cuando trabajamos en medios líquidos. El efecto Moses consiste nada más en que la fuerza, esa energía que está transmitiendo el láser produce microburbujas y permite la transmisión de los siguientes pulsos de energía de mejor manera. Lumenis, desde el año 2017, está comercializando un láser, ¿okay? Que es el Lumenis Moses Pulse de 120 holmios, donde básicamente, ¿qué es lo que desarrolla? ¿Qué es lo que produce la fibra? La fibra favorece ese efecto, aumenta ese efecto de apertura de agua, ¿ok? Esa burbuja hace que se produzca una burbuja grande con la posibilidad de una transmisión de un segundo pulso en mayor intensidad sobre el lito, ¿ok? Incluso sobre tejido prostático que se está utilizando también para este tipo de cirugía, logrando una optimización de la litotripsia del cálculo. ¿Ok? Ya hay resultados iniciales publicados en febrero de este año, en donde están combinando la tecnología de Ultra Mini PER con la tecnología láser Moses, ¿ok? En donde en cálculos de relativo tamaño de 1.5 centímetros, con muy buenos tiempos quirúrgicos, ¿ok? Un tiempo quirúrgico incluso de fragmentación, tiempo quirúrgico de uso del láser aproximadamente de 755 segundos, un mínimo, máximo 957 segundos, lo que estamos hablando de entre 7 y 10 minutos aproximadamente, ¿ok? Con buena energía y buenos resultados, sobre todo en la tasa libre de cálculos con bajas complicaciones. Por lo tanto, yo creo que el láser y sobre todo la tecnología Moses va a tener un lugar bien importante en un futuro en la litotripsia, en el tratamiento de cálculos, sobre todo el tratamiento de cálculos cuando están asociados a tractos mini percutáneos. ¿Ok? Esta es otra tecnología. Ya conocemos esta casa comercial, EMS, una casa suiza. Muchos hemos utilizado el Litoclass Master, ¿ok? Donde se combinan dos energías, una balística y una ultrasónica. ¿Ok? Sin embargo, bien engorroso, bien incómodo, poco ergonómico la utilización de las dos energías. Y esta casa comercial nos trae el Trilogy. El Trilogy combina las mismas energías del equipo anterior, ultrasónica y balística, con una pantalla táctil mucho más cómoda de utilizar. Elimina el pedal, ¿ok? Ya todo el control lo tenemos en el mango del equipo y podemos utilizar las dos energías de manera simultánea y producir succión igual. ¿Ok? Lo interesante es, y quizás bien importante, sobre todo para el uso en tractos mini percutáneos, es que nos está trayendo transductores que van desde los 12 French, ¿ok? Para utilizar y
y 350 milímetros de largo, o hasta 440 milímetros de largo, el máximo tamaño, hasta traductores de 4 French, ¿ok? Lo cual nos permitiría utilizarlos en nefroscopios de ultra mini PER, ¿ok? Que tengan tamaños de tracto de este volumen y podamos utilizar. Ha sido probado, recientemente vi comentarios del profesor Fabio Vincentini de Brasil, en donde le llegó el equipo a su servicio y tenía muy buenos resultados, muy cómodo, muy ergonómico. Interacciones en redes sociales con otros compañeros, en donde nos comentaban que el transductor de 1.9 French no era muy eficiente, pero que combinado con camisas de acceso como la Petra, y ahí se sentía comodidad y buena extracción de los litos. Otra tecnología bien interesante es esta tecnología que nos brinda Olympus, ¿ok? En donde combinan una litotripsia ultrasónica estándar, ¿ok? Con pulsos de ondas de choque, ¿ok? Con cierto intervalo sobre el lito, un mango, aunque poco ergonómico, pero permite el control con 2 botones de los. Y hay un trial que está procesando datos en este momento, comparando la tecnología de Trilogy con la tecnología de Olympus. Esperemos tener pronto los resultados de este trabajo, de estas publicaciones. ¿Okay? Tiene diversas camisas de acceso que permiten la utilización tanto en nefrolitotomías percutáneas como en ureteroscopias semirrígidas. Mis conclusiones, puedo decirles que la técnica quirúrgica evidentemente es exactamente lo que nos va a disminuir es el tamaño del tracto, ¿ok? Y que las tecnologías nos han mejorado nuestros resultados de tasa libre de cálculos y evidentemente han aumentado el número de procedimientos. Y tenemos que tomar en cuenta que la combinación de tecnologías, tanto en las camisas de acceso, los nuevos nefroscopios y los sistemas de litotripsia nos van a mejorar cada vez más los resultados. No me quiero despedir sin dejarles esta frase de Sir Arthur Clarke: suficientemente avanzada es equivalente a la magia. Muchas gracias, amigos, por su cordial invitación para compartir estos conocimientos con ustedes. Hasta luego. Bien, muchísimas gracias, Víctor. Interesantísimo. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, perfecto. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, interesantísima el conversatorio sobre la nueva tecnología a aplicar. Y recordemos pues que esto ha sido la base del desarrollo de esta técnica. Muchas gracias. La incorporación a nueva tecnología es el pilar, la facilidad en cuanto a visualización, tracto, irrigación y extracción de los cálculos para nosotros que vivimos el día a día de esto. Bueno, pues es la gasolina para el vehículo para impulsarnos con esto. Muchas gracias, Alcedo. Siempre. A continuación, bueno, nuestro siguiente expositor, Marcial Berrios Quintero, el cual nos va a hablar sobre complicaciones. Saber del doctor Marcial, urólogo formado en el Hospital Miguel Pérez Carreño en Venezuela, en urología en Unilid de Venezuela, Clínica San Agustín, San Luis, Sonora, México. Fellow en urología en el Institut Mutualize Mons Uris de París, Francia, con el maestro Oliver Taxer. Actualmente se encuentra en España, en el Servicio de Urología del Hospital San Rafael, Prostate Instituto de Barcelona e Instituto de Urología Técnica Avanzada, Hospital CIMA y Clínica de Remey. Con nosotros el doctor Marcial con el tema con complicaciones. Adelante, doctor. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, muy placentero compartir con viejos amigos, nuevos amigos y regados por todo el mundo. Y bueno, yo quiero hablarles hoy sobre las complicaciones de la cirugía renal percutánea. Déjame compartir la pantalla para verla. Ok. Ya va, espera. Vamos a ver. Ok.
Comparto pantalla. Muy bien. Bueno, quiero hablar hoy sobre las complicaciones porque es muy importante conocerlas. Todos los que hacemos cirugía renal percutánea tenemos que estar familiarizados con lo que nos podemos encontrar como complicaciones, ya que pueden ser graves y podemos prevenirlas, inclusive casi que pronosticarlas cuando estamos en el consultorio. Hoy en día tenemos imágenes preoperatorias que nos permiten encontrar y adelantarnos a estas complicaciones para poder evitarlas. Entonces, como vemos, una vez cuando ya se cambia de la cirugía abierta a la cirugía renal percutánea, ya disminuyen las complicaciones a menos de la mitad. Y hoy en día las complicaciones mayores están entre un 3.2 y 3.7%. Si vemos que entre más experiencia tiene el cirujano, entre más en centros, mientras las cirugías se hacen en centros especializados, estas complicaciones van disminuyendo y todo es porque se van preveyendo. Entonces, tenemos que conocer los factores de riesgo. Cuando estamos con los pacientes, cuando estamos haciéndole la entrevista en el consultorio, hay varios factores de riesgo que al tenerlos en cuenta nos permite predecir qué pacientes pueden llegar a una complicación y qué otros no. Entre ellos están las complicaciones, las comorbilidades médicas, las situaciones anatómicas especiales y la indicación quirúrgica difíciles, ¿no? Podemos tener pacientes con deformidad de columna, pacientes egóticos, con trastornos metabólicos, obesos mórbidos, con cardiopatías, con situaciones anatómicas especiales como riñones malrotados, riñón en herradura, riñón pélvico, o cálculos coraliformes complejos, divertículos caliciales en un polo superior, obstrucción en la unión ureteropiélica. Todo esto ya lo podemos prever en la consulta, podemos, con los estudios de imagen, yo pienso que hoy en día no se justifica realizar una cirugía renal percutánea sin un TAC previo. La tomografía es muy importante porque aparte de darnos la información precisa del cálculo, ubicación y todo el sistema urinario, nos permite evaluar los órganos vecinos, cómo está la pleura, la lejanía de la pleura, la situación del riñón, si está alto, si está bajo, la relación del colon, del hígado, del vaso. Entonces es muy importante contar con este estudio en todos estos pacientes. Quiero resumir en estos breves minutos que voy a compartir con ustedes las principales complicaciones para no extenderme en tantas complicaciones que pueden haber. Principalmente tenemos las hemorragias, las lesiones intratorácicas, las infecciones, las lesiones de colon y otras menos frecuentes que voy a compartir. Las hemorragias generalmente pueden ser durante el acceso o hemorragias tardías. Bueno, ya las hemorragias tardías ya tendremos que descartar que haya una fístula. Generalmente esto hacemos estudio con los radiólogos intervencionistas y podemos tratarlas igualmente mínimamente invasivas. Dentro de las hemorragias, hoy en día, dependiendo del centro y de la experiencia del cirujano, vemos que hay tasas de transfusión entre 2 y el 11%, y los pacientes que tienen riesgo de hemorragia, pacientes hipertensos, con aterosclerosis, cuando operamos un volumen de litiasis mayor de 1250 milímetros cúbicos, lo que se habló en las cirugías previas, los múltiples accesos, está demostrado que cuando se hacen más de 2 accesos, 2, 3 accesos, estos pacientes tienen mucho más riesgo de desangrado que los pacientes en los que hacen un tracto único. Y igualmente el tiempo operatorio mayor de 1 hora es un riesgo para más sangrado. Aquí vemos cómo en tractos múltiples sube considerablemente la tasa de sangrado y las complicaciones mayores con respecto a los tractos simples, y todo este riesgo de sangrado lo podemos disminuir haciendo en lo posible punciones en el cáliz, punciones infracostales, punciones laterales en el cáliz posterior. Hacer menos tractos de nefrostomía, o sea, a menores tractos tenemos menos complicaciones de sangrado. Para esto, o utilizamos nefroscopio flexible por el tracto en que entramos, nos cabe la posibilidad
de viajar por todos los cálices con un nefroscopio flexible y con las pinzas y con las cestillas que hoy en día existen, que son de menor calibre, podemos introducirla a través del nefroscopio y extraer cálculo, o traerlos a la pelvis y después pulverizarlo, o en el caso de que tengamos que hacer otro tracto, utilizar con las técnicas que ya hemos discutido a lo largo de esta exposición, hacer tractos más pequeños para esta técnica, porque si podemos encontrar un mini PERC o una micro PERC o ultra mini PERC, esto nos permite o tratar la piedra o a través de ese pequeño tracto desplazar el cálculo a la pelvis renal o al lugar donde está el tracto principal para por allí poder para extraer la litiasis. Entonces, cada vez que si nosotros hacemos todas estas medidas para disminuir los riesgos de sangrado, pues tenemos menos complicaciones en el sangrado, que es la principal complicación en la cirugía renal percutánea. ¿Qué hacer cuando sangra? La mayoría de los sangrados son por laceraciones en las venas subsegmentales. Estas venas están justo en el cáliz cuando hacemos el tracto y mejoran al ocluir estas venas con el ampla. Lo que tenemos que hacer es desplazar un poco cuando estamos haciendo el tracto, vemos el área sangrante, pues desplazamos un poco el ampla hasta ocluirla. Generalmente, en la mayoría de los casos, estas pequeñas venas con el ampla se controlan. ¿Qué ocurre si persiste? Porque puede ser un sangrado de una vena principal o un sangrado arterial. Lo que se recomienda cuando hay un sangrado importante es parar el procedimiento. Nosotros tenemos la ventaja en este tipo de procedimientos que podemos pararlo cuando nosotros queramos. No es como otras intervenciones quirúrgicas que una vez que tú comiences lo tienes que finalizar. Acá, en cualquier parte de la cirugía, lo que podemos hacer es dejar una nefrostomía de gran calibre. Yo utilizo generalmente sondas de Foley 20 o 22. Se introduce el Foley y se llena y se hincha el balón con 2 o 5 cc. Al hinchar el balón, esto hace compresión contra los vasos y esto generalmente para la mayoría de los sangrados. ¿Qué pasa si pones la nefrostomía, hinchas el balón, pero a través de la misma continúa sangrando, continúa un sangrado importante? Allí lo que se recomienda es ocluir la nefrostomía. Se cierra, se ocluye, se pone un tapón y se esperan 30 minutos. Generalmente se forma un coágulo y un hematoma que va a ocluir el área del sangrado, y con estas 3 simples medidas, la mayoría, te puedo hablar que más del 85% de los sangrados ya se resuelven con estas simples medidas. ¿Qué pasa? Si persiste el sangrado, ahí es donde nosotros tenemos que acudir a la radiología intervencionista, hablar con el radiólogo intervencionista para hacer una angioembolización selectiva. Todo esto tenemos que preverlo en el centro donde va. Por eso tenemos que conocer estas complicaciones para hacer los procedimientos y contar con el equipo médico adecuado. Es muy raro que por sangrado hoy en día vayamos a exploraciones retroperitoneales. Esto más o menos se manejan como los traumas renales. Es muy poco el porcentaje de pacientes que van a cirugía abierta para hacer nefrectomía o hacer corrección quirúrgica abierta por sangrado. Generalmente ocurre cuando se está comenzando la curva de aprendizaje, cuando hay una laceración importante en el parénquima renal o cuando se hace una punción muy medial en donde el hilio renal está comprometido y hay un compromiso importante o de la vena o de la arteria renal o gran parte del parénquima renal. Entonces, en los casos donde fallan todas las medidas mínimamente invasivas, por supuesto, pues hay que explorar, y también todo depende de la estabilidad hemodinámica del paciente. Generalmente estos pacientes hay que dejarlos, lo primero es reconocer cuando hay un sangrado importante y saber cuándo parar, porque el problema es que muchas veces se quiere seguir
con la idea de extraer la piedra, y en ese tiempo puede ser un tiempo precioso para el paciente, para complicar el paciente, porque puede perder una cantidad de sangre importante, que nada más colocando una nefrostomía e hinchando el balón, ya con eso podemos solucionar el problema. Hacer controles de hemoglobina cada 4 o 6 horas y hacer controles tomográficos para ver cómo va el hematoma renal. Generalmente esto se maneja como cuando llegan pacientes con trauma renal, que generalmente uno lo va manejando médicamente. Si el paciente está inestable, pasarlo a la UCI, y bueno, ya, y en última instancia, cuando se lleva a la mesa operatoria para hacer una exploración abierta. La segunda lesión más importante después del sangrado son las lesiones intratorácicas. Generalmente están asociadas cuando se hacen punciones intercostales. La punción intercostal triplica o cuadruplica el riesgo de lesión intratorácica. Y nunca es recomendable hacer punzar accesos intracostales a nivel de las 10 y 11, porque allí llegamos directo a la pleura. Siempre estar por debajo del espacio intercostal 11. Aquí podemos tener neumotórax, hidrotórax, hemoneumotórax, y en un 0,5% de los pacientes es cuando se colocan tubos de tórax. Generalmente puede haber laceraciones de la pleura, puede haber paso de líquido a la pleura. La mayoría también de estas complicaciones se maneja con el cirujano de tórax. Muchas veces se observa, si es poco el líquido que pasa, se reabsorbe espontáneamente. Si es importante, pues habrá que colocar un tubo de toracostomía, un tubo de tórax para drenar el hidrotórax. Cuando hacemos punciones supracostales, observamos cómo se aumenta las complicaciones de lesiones intrapleurales. Por lo tanto, ¿cómo evitar estas lesiones? Uno, si vas a hacer una punción alta, punzar en expiración. Si se puede abordar infracostal el polo superior, hacerlo infracostal. Sin embargo, por supuesto, existen riñones que están muy altos y es muy difícil llegarle por debajo de las costillas. Entonces, hay una técnica que es la técnica de triangulación, en la cual uno hace un abordaje infracostal, principalmente en el cáliz inferior. Aquí se puede utilizar un mini tracto con un nefroscopio más pequeño, y con el nefroscopio en la pelvis se empuja el riñón hacia abajo y el ayudante mantiene el nefroscopio con el riñón, por supuesto no hacerlo con mucha fuerza, sino hacerlo delicadamente para desplazar el riñón abajo y poder punzar el cáliz superior. Con esto evitamos una punción supracostal y riesgo de lesión pleural. Es muy importante. Digamos el chocolate y el café. Hay un micrófono abierto por allí. Perdón. Bueno, es muy importante siempre que hagas punciones intercostales, hacer una rayos X de tórax postoperatoria de control. Siempre. Así todo haya salido bien, para constatar de que no hay líquido en la cavidad pleural. La otra lesión temida por este tipo de cirugía son las lesiones de colon. En un porcentaje entre un 0,06 y un 0,2%, tienen una baja tasa hoy en día, porque gracias a los estudios tomográficos y a los factores de riesgo, pues nosotros podemos más o menos predecir qué riñón puedes punzar o no, porque si tú haces un TAC y ves que tienes un riñón con un colon retrorrenal y que te ocluye todo el espacio por donde tú tienes que punzar, por supuesto ese paciente no lo llevas a mesa operatoria para hacer una cirugía renal percutánea. Entonces, tienes que valerte de otros métodos para abordar ese riñón. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir una lesión de colon? Cuando punza fuera de la línea axilar posterior, cuando te vas más allá. Por eso es muy importante marcar el área
la línea axilar posterior para no ir más allá ni punzar el colon. Cuando hay riñones en herradura, desviaciones de columna, con pacientes con cirugía previa, pacientes muy delgados, siempre los pacientes que son muy delgados, hay que hacer una tomografía porque en muchos pacientes con poca cantidad de grasa intraabdominal, el colon se va por detrás y abraza el riñón. Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes? Generalmente, si hay algún espacio por donde se pueda abordar desde el punto de vista radiológico, se puede hablar con el radiólogo intervencionista y le pueden hacer una nefrostomía, un abordaje guiado por TAC. Entonces, en vivo, con la tomografía, se ve el lugar del colon y se va punzando, guiado por TAC, viendo dónde está el colon para evadir el colon y pasar la sonda de nefrostomía, y se deja una pequeña sonda de nefrostomía por una semana, ya con el tracto maduro. Posteriormente llevas el paciente a quirófano, entras por el tracto que ya te hizo el radiólogo. Y la otra posibilidad, cuando el colon está envuelto por el riñón está envuelto por el riñón, es hacerlo asistido por laparoscopia. Entras con el equipo de laparoscopia, con laparoscopia se separa el colon del riñón, el paciente de medio lado, y bueno, y se hace el abordaje como rutinariamente en Valdivia o en Valdivia modificado, se punza el riñón, y ya como tenemos el laparoscopio dentro del abdomen, pues podemos observar y guiar la aguja y evitar las lesiones de colon. Pero ¿qué pasa si ocurre? Porque a pesar de todo esto, también nos puede ocurrir una lesión de colon. Aquí tenemos que diferenciar si las lesiones de colon son intraperitoneales o retroperitoneales. Esto se hace muy sencillo porque si es intraperitoneal, el paciente va a tener una peritonitis, signos de irritación peritoneal, y por supuesto, al haber peritonitis, estos pacientes se tienen que explorar. Llamar al equipo, tienes que tener un equipo de cirugía, llamar al equipo de cirugía para explorar, porque hay que revisar tanto o por laparoscopio o por cirugía abierta, pues qué se hace, si dependiendo de la lesión, la ubicación, si es colon ascendente, si es colon descendente, si hay que hacer una colostomía, si se puede hacer una reparación simple del colon, drenaje. Bueno, ya con el equipo de cirugía pues se decide según el tipo de lesión de colon que tiene. Si la lesión es retroperitoneal, el paciente no tiene signos de irritación peritoneal, está estable, pues este paciente se mantiene hospitalizado con antibiótico-terapia de amplio espectro, y se va a radiología, y se tienen que separar el sistema urinario del sistema intestinal. Entonces, en ese caso lo que dejamos se deja el catéter doble J para separar el sistema urinario, y la nefrostomía se saca del riñón y se ubica a nivel del colon para dirigir las fístulas. Con esto logramos que los dos sistemas estén separados, se inicia una alimentación de bajo residuo, antibiótico-terapia, y estos generalmente evolucionan bien porque se van cerrando las fístulas, el riñón va cerrando y no se produce ninguna fístula. Es muy raro las lesiones retroperitoneales que debamos tratar por cirugía abierta. Generalmente con esta técnica ya se resuelven la mayoría de las lesiones de colon. La siguiente complicación que todos queremos evitar después de una cirugía renal percutánea. Aquí tenemos los que vemos y trabajamos en esto en el día a día, pues observamos que la mayoría de los pacientes que desarrollan una sepsis son los pacientes que ya vienen infectados al momento de la cirugía. Por eso es necesario e imprescindible que nosotros tengamos un cultivo negativo en el preoperatorio del paciente. Si hay una infección hay que erradicarla, y si el cultivo es positivo para el momento de la cirugía, pues simplemente hay que cancelar la cirugía, colocar antibiótico-terapia, y una vez que sea negativo, pues se entra para resolverlo. No utilizar mucha presión intrarrenal. La ventaja que tenemos con el amplas y cuando dejamos catéteres es que al salir pues va circulando el agua.
pero estar pendiente porque a veces se hacen aumentos de presiones en el agua de entrada para tener mejor visión, sobre todo cuando hay sangrado, y esto puede aumentar la presión, y si hay cálculos de estrubita, cálculos infectados, pues esto puede pasar al torrente sanguíneo, la infección, y producir una sepsis urinaria. Y cuando estamos tratando cálculos infecciosos, es muy importante no dejar residuos de estrubita dentro de la pelvis renal. Y algo que nos puede ocurrir, que aunque el paciente tenga urocultivo negativo, a veces he tenido casos en los cuales el cultivo es negativo porque el riñón está totalmente obstruido y no cae orina a la vejiga. Y cuando entramos a la punción, pues nos sale pus literal a nivel del acceso. Entonces, cuando hay piuria, aquí lo indicado es dejar un tubo de nefrostomía y regresar otro día. O sea, dejar el tubo, drenar el riñón, antibiótico-terapia. Después de que el riñón está limpio, que ya se cura la infección, pues nosotros volveremos, ya tenemos el tracto hecho y ya trataremos la litiasis. Entonces, con estas simples indicaciones, pues prevenimos todas estas complicaciones. Existen otro tipo de lesiones, son menos frecuentes, por ejemplo, las lesiones nerviosas. Pueden haber lesiones cuando se hacen punciones intercostales, puede haber laceración o alteraciones en el nervio intercostal. Esto puede producir dolor crónico en el lugar de la herida. A veces puede aparecer bultos en la piel en el lugar de la punción porque hay daños nerviosos a nivel de estos nervios intercostales. Y más raro aún son lesiones en hígado, vaso o duodeno. Son muy raras, pero sobre todo estas ocurren cuando se está en inicio de la curva de aprendizaje. Lesiones en vesícula biliar. Hay veces, una vez recuerdo que llegó un paciente con un cálculo biliar, un cálculo en la vesícula, entonces, y el paciente tenía una litiasis renal derecha. El cálculo renal era radiopaco, pero el de la vesícula el cálculo renal era radiotransparente y el cálculo de la vesícula era radiopaco. Entonces, se estaba como intentando dar el cálculo radiopaco y cuando vimos era un cálculo biliar. Entonces, por supuesto, cuando se hace una buena pielografía, hoy en día, eso ocurría al inicio cuando no había tomografía, que todo esto nada más se hacía con urografías de eliminación. En aquella época se utilizaba solamente urografía de eliminación y, por supuesto, los órganos vecinos con una urografía de eliminación no los podíamos evaluar bien. Y hoy en día con la tomografía, por eso es importante hacerlo, porque podemos ver cómo están los órganos vecinos. Y bueno, y lesiones muy importantes cuando estemos posicionando al paciente, depende si la haces prono o supino, sobre todo en la posición prono, cuando está boca abajo, cuando estás dándole vuelta al paciente, cuidado con los hombros, con el cuello, puedes haber luxaciones en los hombros, cuidado en el cuello. Presión en los ojos puede producir isquemia en el nervio óptico y cegueras parciales cuando el paciente lleva mucho tiempo presionado. Por eso hay que estar pendiente o hablar con el anestesista para proteger bien los hombros, el cuello y los ojos. Y bueno, y la parte en la cadera, generalmente pacientes ancianos que tienen problemas de cadera y cuando se ponen en posición ginecológica, que puede haber alguna lesión traumatológica. Como recomendaciones finales, bueno, estos son métodos donde no debemos saltar pasos. Esto es muy sistematizado. Generalmente la cirugía renal percutánea tiene unos pasos que cuando tú pasas de un paso, es como cuando armas un mueble de IKEA, que cuando pasas de la página 1 a la 5, después se te vuelve un pastel la resolución, porque no tienes que ir del paso 1 al paso 10, por ejemplo, 1 a 1 sin saltar. Utilizar siempre equipos y materiales en óptimo estado. No tienes que improvisar, porque cuando improvisas es que vienen los problemas y las complicaciones. Y siempre se recomienda tener un backup de equipos, porque puede ocurrirnos que algún equipo nos falla y por lo menos tener
de algún equipo, ya sea viejo, que utilicemos, pero que nos pueda resolver el problema en un momento, porque también esto nos puede llevar a complicaciones. Evitar las punciones supracostales, reducir el tamaño del tracto, evitar múltiples punciones y en lo posible, para evitarlas, si hay que hacer múltiples funciones, utilizar nefroscopio flexible o utilizar mini PERC. Bueno, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación, espero que haya servido más o menos de guía para los que están iniciando y para los que ya lo hacen. Un placer. Muchísimas gracias, Marcial, por las orientaciones del lugar. En ese mismo tenor, Marcial, si es posible, tenemos bueno, alguien nos escribió hablando sobre que la comunicación se le cortó cuando estabas hablando sobre la contextura delgada y que era un factor de riesgo al momento de nosotros realizar la punción. Si pudieras... Bueno, fíjate, pacientes muy delgados, como están tan delgados, hay que siempre en el TAC tienes que tener una visión muy detallada del colon, sobre todo en los pacientes muy delgados, pacientes con cirugías previas, pacientes que le han hecho, por ejemplo, una nefrectomía parcial o una pielolitotomía, y más que todo si son cirugías abiertas, donde después de la cirugía el colon se puede meter por detrás del riñón. Pero es muy característico en las personas delgadas que el colon esté muy cerca inclusive el polo inferior del riñón. Generalmente no lo cubre todo, pero si vas a hacer una punción del cáliz, pero el cáliz superior y el cáliz medio puede estar muy, muy cerca del colon. Entonces, el espacio que te queda entre el colon y el riñón es muy pequeño y para llegar allí puede ser difícil. Entonces, muchas veces es preferible en este tipo de paciente hablar con el radiólogo intervencionista para hacerle una punción guiada por TAC, una nefrostomía guiada por TAC. Entonces, por TAC vas viendo en vivo dónde está el colon y en el lugar donde tienes la ventana, por allí pasa, claro, siempre y cuando sea un abordaje que te sirva para el tratamiento del cálculo, porque si tienes un cálculo en el polo superior y vas a abordar por abajo, a lo mejor por allí puedes meter un citoscopio flexible después, o en ayuda a cirugías combinadas, pero hoy en día la mayoría de las lesiones del colon se pueden prevenir siendo muy investigativo en la tomografía. Ya con la tomografía nosotros vemos muy bien cuál es la relación del colon. No, y tener pendiente, tener pendiente claro que uno como cirujano al fin tiene que estar abierto a técnicas. Por ejemplo, la incorporación de la laparoscopía en dado caso, o de lumboscopía en dado caso sea necesario. En algunos casos, pues para poder despegar un poquito, movilizar el riñón para poder hacer una punción con el menos riesgo posible, es algo que tenemos que tener en cuenta y estar abierto así si necesitáramos hacerlo, pues la viabilidad para hacerlo. Pero es como comentabas ahorita, sin una tomografía previa al momento de hacer la evaluación y poder evaluar realmente la cobertura del colon a nivel del riñón, es un poco difícil hacerlo previo al procedimiento. No, por supuesto. Es que si no lo haces previo, te llevas el colon y lo sabes después que lo operes. Cuando empieza a salir, tú sabes, contenido fecal a través de la nefrostomía. Es lo importante de lo que decía al inicio, cuando estamos en la oficina con el paciente y cuando estamos planificando la cirugía, viendo los factores, ya nada más interrogándolo, viendo los factores de riesgo, viéndole la contextura, si es un obeso mórbido, si es muy delgado, y viendo la tomografía o los estudios radiológicos que nos trae, pues allí nosotros podemos planificar perfectamente si vamos a necesitar la laparoscopia al inicio para decolar el colon, o si vamos a necesitar de un radiólogo intervencionista, o si vamos a necesitar de una unidad de cuidados intensivos a la mano, o si le tenemos que fijar sangre al paciente antes de operarlo. Generalmente, hoy en día,
con la tasa de transfusión tan baja, fijar sangre de rutina en los centros donde se hace rutinariamente, en UNILIT nunca se fijaba sangre a menos que el paciente sangrara, o en ningún centro donde tú estás, donde hacen percutaneas de rutina, están fijándole sangre a paciente nada más por profilaxis, porque la tasa de transfusión es muy baja, pero cuando tú tienes un paciente de alto riesgo, por supuesto a ese sí le fijas sangre. Es como cualquier cirugía cuando comenzó. Me imagino que al inicio la cirugía endoscópicas de próstata le fijaban hasta terapia intensiva. Hoy en día, pues no. Hoy en día vemos el factor de riesgo y es lo importante de nosotros predecir en la consulta qué paciente debería ir a UCI, qué paciente tiene que primero valorarse para controlar una diabetes mellitus, por ejemplo, mal controlada, un paciente que es diabético mal compensado, que tiene más riesgo de infección, más riesgo de sepsis urinaria, o eso, un paciente netamente infectado, que tiene una infección urinaria simple y a veces se molesta porque uno le la cirugía. Pero bueno, todas son estrategias que uno va aprendiendo con los años y bueno, y también con las experiencias de otros, qué complicaciones hay y cómo prevenirlas. Y así la cirugía, que debería ser una cirugía mínimamente invasiva, que te lleve a una estancia hospitalaria más corta, pues logre su objetivo, porque no tiene sentido que tú conviertas una cirugía mínimamente invasiva con todos los riesgos de una cirugía abierta. Cuando tú estás con un paciente haciéndole, generalmente uno no, lo ideal es tardar menos de hora y media en un procedimiento, o sea, dentro del riñón, inyectando líquido, porque pasas pasas de una cirugía mínimamente invasiva a un paciente que le pones líquido, que le llenas todo el retroperitoneo de líquido, estás 3, 4 horas trabajando allí, pasando líquido. Cuando el paciente pasa a la sala de recuperación, el dolor es más grande, es más intenso de que si le hubieras hecho una cirugía abierta. Entonces, bueno, todo eso uno lo va aprendiendo y lo va haciendo con la experiencia, porque con la experiencia te va diciendo cuándo parar cuando hay sangrado, cuándo parar cuando hay infección, o cuándo parar porque ya hay un tiempo suficiente para evitar complicaciones de hiperpresión del riñón o de sangrado. En ese mismo tenor, una de las preguntas que tenemos, y es ya tanto para Germán, para Víctor y para ti, Marcial, es, cuando los casos de litiasis colariforme, la infección no desaparece, son esos pacientes que vivimos haciendo cultivo, y siempre aparece una que otra bacteria para fines de cirugía. ¿Qué recomendamos para estos pacientes que tenemos la premura de tener que hacer un procedimiento quirúrgico como tal? Bueno, en realidad esto estaríamos hablando de una bacteriuria asintomática en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y las guías clínicas actualmente nos indican que a pesar de que no haya signos de infección, pero haya presencia de bacterias en el cultivo, el paciente debe recibir tratamiento trans y obviamente postoperatorio, ¿ok? Y tenemos un riesgo aumentado de sepsis en este grupo de pacientes bastante significativo, aquellos pacientes que van con un cultivo negativo al procedimiento quirúrgico. Ya. ¿Algún otro Mira, bueno, te digo, o sea, estos pacientes, por supuesto, tú tienes que utilizar menor presión intrarrenal al momento de utilizar, o sea, el tiempo operatorio tiene que ser menor. O sea, si tienes un cálculo coraliforme, a lo mejor no tratar y estar con infección, no tratar de hacerlo en 2 o 3 tiempos, si es un cálculo coraliforme completo, porque probablemente si aumentas el tiempo operatorio, vas a aumentar el tiempo de pase de bacterias a la vía urinaria. También depende del aspecto de la orina. Si tú ves que al entrar la orina es clara, la pelvis está bien, pues puedes continuar un poco más. Pero lo que yo ahí recomendaría es lo que dice Víctor, antibiótico un par de días antes o 3, 4 días antes durante la operación, postoperatorio, mucho tiempo dentro de la pelvis renal y no aumentar las presiones intrarrenales.
si es posible, allí en esos casos a mí me gustan el sonotrodo o el Litoclast Master, donde vas aspirando y a medida que tú vas pulverizando la piedra, vas aspirando y vas disminuyendo la presión de la pelvis renal. ¿No? Y la misma translocación bacteriana pudiese disminuir por una reabsorción inmediata del cálculo. ¿Recomendaríamos en esos pacientes la colocación de una... No se escucha casi. Se perdió, Marcial. Sí. Ajá. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Con respecto a las infecciones, en esos cálculos coraliformes como el que presentó Diego en las imágenes a través del chat, es importante lo que ya se ha comentado, lo del antibiótico y todo eso, llevar al paciente, por supuesto, en las mejores condiciones sin infección, pero tener claro en que a veces no se va a negativizar el cultivo y hay cálices de drenaje, de cualquier tipo de drenaje. Y cuando hagas la punción, muy probablemente vas a tener piuria franca, pero si el paciente está en buenas condiciones, está cubierto con antibiótico, es mejor continuar la cirugía, a pesar de haber tenido orinas piurias en ese momento, porque pueden estar colectadas por obstrucción. Y ese drenaje, esa desobstrucción a través de la cirugía percutánea con un tracto amplio, evitando, por supuesto, lo principal al máximo. Trabajar con bajos fluidos y desobstruir lo más que se pueda en un primer intento. ¿Utilizarían per se una nefrostomía primero derivativa en estos pacientes que no han culminado el proceso infeccioso 1 o 2 días, ya sea para instilación de medicamento o para lavado previo al proceso? O sea, vas a tener quizás un cáliz superior obstruido, una hidrocalicosis media o inferior, y con una sola nefrostomía pudiera ser insuficiente, porque hay sitios donde no vas a poder drenar ni vas a poder lavar. Entonces, si es cálculo muy complejo, poner 3 o 4 nefrostomías no tiene tampoco mucho sentido. Su cobertura antibiótica y intentar drenar y trabajar lo más rápido posible durante la cirugía percutánea. También depende de las características del paciente, porque si es un paciente joven, sin factores de riesgo ni nada, a lo mejor tú te puedes atrever a ir un poco más. Ahora, si tú ves que es un paciente mayor, diabético, con más comorbilidad, en esos pacientes sí recomiendo yo desobstruirlo más rápido, poner nefrostomía y tratar de poner un doble J en el lugar más alto para tratar de por todos lados desobstruirlo. Pero claro, esto más o menos uno lo va individualizando de paciente y paciente y también de la característica de la piuria. Yo pienso que si es una piuria franca que te sale leche condensada del riñón, allí lo mejor es poner una nefrostomía, la más gruesa que tengas y un doble J y venir otro día. Y ya con lo que tienes ya te drena el riñón. Y ahora si es unas orinas que siguen claras, que están allí, hay algunos grumos, bueno, continúas y lo cubres con antibiótico de amplio espectro. Excelente. Siempre pensando y teniendo claro que este es un paciente con alto riesgo de sepsis. Que hay que vigilar mucho más en el postoperatorio los cambios hemodinámicos que pueda estar presentando y probablemente requeriramos el apoyo de una unidad de terapia intensiva. Hemos tenido pacientes con cultivos negativos, sobre todo ese paciente que tiene incrustados, que tienen cultivos negativos y cuando hacemos la manipulación del lito, a las 24 48 horas tenemos un paciente con signos de sepsis porque lo que estamos es movilizando también los perfiles que están por allí. Ese es otro paciente que hay que tener también mucho cuidado y el paciente que tiene un catéter crónico y que ha recibido múltiples tratamientos por infecciones urinarias. Vamos a tener bacterias resistentes y vamos a tener presencias de biofilm que al manipularlo, aumentar las presiones renales o sencillamente con el solo manipular podemos desencadenar la sepsis. Sí, eso es así. En ese mismo sentido, es importante al momento de hacer la punción, si obtenemos esas orinas, inmediatamente tomar muestra para cultivo. Muy pocas veces lo tenemos en cuenta porque nuestra prioridad es entrar y hacer una punción bonita,
pero cuando pulsemos y tengamos esas orinas o estemos pensando en un paciente de ese tipo, inmediatamente tomar muestra y enviarla a cultivo lo más rápido posible para tener apoyo. Mira, En una... y otro dato importante con respecto a signos de sepsis es tener en cuenta que hay pacientes, pacientes de edad, pacientes mayores, muchas veces no hacen fiebre. Y una de las manifestaciones pueden ser el sangrado, porque comienza a haber problemas hematológicos por la sepsis. Entonces empiezan a hacer plaquetopenias, comienzan a tener trastornos en los tiempos de coagulación, y estos pueden ser los primeros síntomas de sepsis, y el paciente te comienza a sangrar de una... O sea, tú haces una punción limpia, no te sangró en el postoperatorio, en el transoperatorio, deja la nefrostomía y al cabo de las 6-8 horas comienza a sangrar y empieza, y cuando tú le haces un control, bueno, allí uno de los signos que puede estar entrando en una sepsis es ese. Entonces allí hay que pasarlo inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos, pues para que tomen todas las medidas y apliquen todo el tratamiento para una sepsis. Dos preguntas para finalizar es, experiencia en minitracto en niños y bueno, esta podemos discutirla un poquito más fácil, si realmente la utilización de las unidades Homefield en cuanto a la proyección de tratamiento de tiempo quirúrgico. Al tratamiento en niños, yo he operado pocos niños en realidad. En los casos que he hecho, los he hecho con lo posible con minitractos con ureteroscopio. Cuando estuve en la pasantía en el CELUG en la India, sí eran bastantes los niños que uno veía en cirugía, y básicamente lo ideal es tratarlos con minitractos en la medida de lo posible. Nunca se... Ya. Bueno, los niños, termina. En los niños, fíjate, cuando los niños son mayores de 14, 15 años, ya el tracto es más o menos igual que el adulto. Generalmente los niños menores de 12 años es donde el minitracto es muy importante. Y en mi experiencia con Elías en Unilid, cuando tratábamos niños muy pequeños, o sea, te estoy hablando de niños de 5, 4, 5, 7 años, es que lo hacía el tracto en un tiempo y en el mismo momento no entraba, sino que dejaba el tracto madurar una semana, le dejaba la nefrostomía, una nefrostomía pequeña, y después entraba en aquel momento, claro, no estaban los ureteroscopios tan finos y usábamos, no había nefroscopio fino, usábamos el ureteroscopio, pero disminuía bastante la tasa de sangrado, la tasa de dolor, nada más poniendo el tracto y haciéndolo en 2 tiempos. Me pareció interesante ese manejo. Claro, hoy en día con estos nefroscopios tan finos que hemos visto en la presentación, que tiene la aguja, por supuesto, ya ha mejorado la tecnología y puede hacer de que se trate en un primer tiempo. Pero si no contamos con la tecnología para hacerlo, yo creo que en los niños hay que dejar un tracto de nefrostomía, dejarlo madurar y posteriormente a la semana o 2 semanas entrar, si no se tiene, con un ureteroscopio. Y con el ureteroscopio o con la barra de litoclás o con el láser se pulveriza y se trata como si fuera un cálculo ureteral. Y otra característica, que en la mayoría de los niños las unidades Homefield son muy bajas. Entonces, hay veces que la litotricia extracorpórea es muy efectiva en comparación al adulto por el tamaño. A veces tratamos cálculos de 2 o 2.5, 3 centímetros en un niño con litotricia, claro, dejando un catéter doble J para que no haya calle litiásica,
y son cálculos tan blandos que se pulverizan, se hacen polvo y van muy bien. Pero eso también lo podemos predecir con las unidades Hounsfield de la tomografía. Ahí en los niños, más que todo uno utiliza las unidades Hounsfield para esto, para decidir si se usa el litotricio o no, bueno, y en el adulto también, pero usar las unidades Hounsfield para saber cuánto tiempo voy yo a durar tratando el cálculo, creo que no lo hacemos de rutina. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hacemos eso de rutina, porque igual con las unidades de energía que hoy tenemos, así el cálculo sea de más de 1000 unidades, o con el láser, o con el litoclast, o con el sonotrodo, generalmente todos ceden. Correcto. Sí, Pero bueno. eso es lo que iba a comentar, que realmente con las nuevas tecnologías, incluso ya desde el uso del litoclast master lo veíamos, que realmente las unidades Hounsfield no importaban y la respuesta del cálculo era maravillosa. Realmente la experiencia que he tenido con niños ha sido anecdótica más bien, y creo, si mal no recuerdo, lo manejamos Marcial y yo, y lo manejamos con litotricia extracorpórea con ondas de choque. Fueron un par de cálculos empiélicos de 2 centímetros en niños de 3 años y los resultados fueron bastante exitosos. Allá en Unilí de Venezuela hace ya como 5 o 6 años. Okay. Bueno, entendemos que ha sido realmente un deleite, un manjar, ¿no? En este proceso de lo que tiene que a todos aquellos que nos encanta este tema. Disculpa que te interrumpa, Alcedo. Hay una preguntita que también está en el aire y que es algo que se presenta típicamente en este tipo de discusiones, y es a los panelistas preguntarles, ¿prono o supino hablando de minitractos? ¿Qué caramelito? Yo te digo, prono o supino es la eterna discusión. ¿Cuál es mejor? Ok, ya creo que no nos terminamos de poner de acuerdo. Yo tengo que confesar, me formé en prono, he hecho alguna supina, pero cada vez estoy más ganado de irme a supino. Pienso, y esto es una opinión muy personal, que en mini tractos, supino ofrece la ventaja de la gravedad. O sea, el hecho de tener al paciente acostado boca arriba y un tracto un poco más horizontal hacia el piso va a permitir la salida de los fragmentos con mayor facilidad. Aquí si lo hacemos al mini tracto, de hecho en prono, en donde la presión del agua, la presión del flujo de salida tiene que ser mayor, porque hay que vencer un poco más la gravedad del tracto que estamos observando. Los profesores que publican ya hablan de que el que sabes hacer mejor, hazlo, ¿ok? Si sabes hacer mejor prono, haz prono. Si sabes hacer supino, haz más supino. Con la técnica que uno más se identifica. Exacto, con la que mejor hagas. esto es como un bateador cuando es ambidiestro. Exacto. Según el pitcher, batea por un lado, batea por el otro. Dale como quieras. Y si tú eres de diestro y bateas más y tienes mejor averaje a la derecha, pues bateas a la derecha. Y lo que importa son los honrones que meta y las bases y las carreras que meta. O sea, es muy útil la supino en condiciones especiales, o sea, pacientes con obesidad mórbida, pacientes que tienen que hacer combinado. Sin embargo, la prono no está proscrita. O sea, porque muchas veces yo creo que la prono es para la comodidad del anestesista también, porque si es mucho más cómodo para el anestesista no tener que monitorizar al paciente boca abajo que boca arriba. Pero todo va según el caso, porque la experiencia, yo tuve buena experiencia en prono cuando hicimos más de 100 casos en prono y en Clínicas Caracas con Miguel Ángel López, y el tracto o sea, generalmente el tracto es más largo. A veces los pacientes obesos tienes que clasificarlo, porque los obesos mórbidos muchas veces son obesos en la parte delantera y en la parte trasera no son tan obesos, porque cuando tienes una obesidad central es muy diferente cuando es una obesidad periférica. Y cuando es una obesidad central, una obesidad de panza, por decirlo así,
te vas a prono, cuando te vas a supino, toda esa grasa de arriba se te va hacia atrás. Entonces el tracto tiene que ser más largo y a veces es más difícil llegarle a este obeso que ponerlo por debajo porque no es obeso por detrás. Entonces hay que ver también qué tipo de obeso mórbido es, porque hay obesos mórbidos que nos va mejor haciéndolo en prono que en supino. Yo estoy totalmente Pero bueno, cada caso yo creo Es individual. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa similitud que hizo Marcial con respecto al béisbol, dependiendo del pitcher, ¿no? En que si bateas ambidiestro, tú decidirás en el momento. Y bueno, casualmente esa pregunta que le hicieron en el chat, precisamente hoy yo había estado leyendo un artículo que voy a usar ¿cómo es? De mis privilegios ¿cómo es? De coordinador técnico, y les comparto un poquito. Esto es un artículo que casualmente lo estaba leyendo, lo publicaron la semana anterior, sobre lo que es el uso de los mini tractos, tanto en supino como en prono. Es una experiencia de un centro en la India. Como mencionaba Germán, pues sabemos que la India tiene una experiencia súper importante en cuanto a lo que es el tratamiento endourológico. Y bueno, solamente les muestro la portada de lo que es el estudio, y realmente lo único que comentan al respecto es que definitivamente no hay una diferencia salvo en el tiempo, ¿ok? Y obviamente pues la diferencia en el tiempo es que en el prono vas a tardar un poco más porque tienes que voltear al paciente, pero realmente lo que refieren en ese punto de vista es simplemente ello, que no existe una diferencia. De hecho, aprovechándome esas bondades tecnológicas, voy a aprovechar para compartirles el artículo en el chat del grupo, que es bastante interesante. ¿Ok? Gracias. Definitivamente, yo creo que ahorita el reto en la disminución del tracto se basa en el manejo de las presiones interrenales, porque esa es la única limitante que al parecer va a quedar a largo plazo, porque ya el tipo de energía no es una limitante. Tenemos láseres de superpotencia, tenemos lisotriptores neumáticos y balísticos bastante eficientes. Hemos disminuido el tamaño de los equipos, pero eso aumenta los riesgos de complicaciones por aumento de presiones interrenales, tanto por abajo como por arriba. Esa creo que va a ser la nueva limitante que tendremos por un largo tiempo. Sí, con respecto a lo de la presión, sí, aquí hay mucho que hablar en los mini tractos. Básicamente, fue una pequeña compilación lo que se logra dar en 12, 15 minutos. Pero hay una parte importante en cuanto a la presión intrarrenal y el aumento de complicaciones infecciosas, que es lo que se describe en estos trabajos de mini tractos. Y hay varios trabajos que solo se dedican a evaluar presión. Y de hecho, positivo en MPOH, en la India, donde estuvimos nosotros, que regula la presión intrarrenal, la mide en vivo durante el procedimiento, y ese mismo aparato está conectado al infusor de líquido y te va manteniendo una presión estándar. ¿Se oye? Sí, sí. Sí, sí. Okay. Se va manteniendo una presión estándar por debajo de los 30 milímetros de mercurio, que es lo ideal. 30 milímetros, incluso 25 o menos, porque por arriba de los 30 ya se sabe que las complicaciones infecciosas son mucho mayores, el riesgo de sangrado es mayor, por lo que comentaba Marcial, y entonces este dispositivo incluso ya está hecho, que se conecta a estos sistemas de ultraminiper para prevenir eso, porque mientras más pequeño es el dispositivo, más riesgo de aumento de la presión intrarrenal. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar el tema. Creo que todo estuvo muy bien. Perfecto, gracias. Gracias a todos por la participación. De verdad, gracias a la Sociedad Dominicana de Urología. Le da las gracias por permitirnos llegar a llegar al conocimiento, que eso es lo que queremos. Realmente a ustedes por no solamente esta creo que es la entrega número 19, ¿no? Correcto. Sí.
que realmente sabemos que es un esfuerzo enorme, la coordinación, la logística y una entrega por cada uno, por cada uno de ustedes a aportar ese granito de arena a lo que es el conocimiento iberoamericano. Las gracias de verdad de Santo Domingo y esperemos que actividades como estas se sigan realizando. Bueno, Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la coordinación. Estén atentos a nuestras redes sociales para las próximas comunicaciones. Vamos a tener un par de presentaciones adicionales durante el mes de septiembre y bueno, ya preparándonos todos, ya va a haber un poco vamos a disminuir el ritmo porque en octubre se presenta el Congreso de la Confederación Americana de Urología, donde muchos de nosotros estamos comprometidos. Y bueno, les deseamos a todos que pasen una muy feliz fin de semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Alcedo. Gracias a ustedes. nos seguimos chateando. Seguro. Seguro. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.